bienvenidos al último bloque de Referente Jurídico. En esta interesante conversación con el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Estamos conversando al respecto de las labores tan importantes que se cumplen desde este ámbito de la Administración de Justicia para la contribución al enfrentamiento, la lucha contra el crimen organizado. Alonso, en este bloque final vamos a conversar sobre el rol de la cooperación jurídica internacional frente a la delincuencia organizada internacional. Este fenómeno que se ha presentado en los últimos años tiene mucho que ver con el desarrollo económico también de nuestro país, ¿verdad? Porque, claro, en la medida en la que el Perú ha podido desarrollarse y se habló del milagro peruano en estos últimos 17 años, aun cuando hemos tenido una baja, sin embargo, hay que recordar que el año 2008, 2009, me parece, el Perú tuvo un crecimiento de hasta 8.5, ¿no? Que fue muy importante, lo cual nos colocó pues con un pie en el primer mundo, a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos, de tener una suerte de tesis y antítesis bastante irónica, pero el hecho sí es que el Perú ha generado al mundo un lugar bastante atractivo para poder realizar inversiones sumamente millonarias. Había un boom económico, una apertura económico, pero esto también trae pues consigo la delincuencia organizada, básicamente económica, y esto tiene que ver entonces en consecuencia con corromper a funcionarios dentro y fuera, y establecer una serie de nexos y relaciones que faciliten la posibilidad de que a través de la actividad minera, por ejemplo, se movilice a través de la trata de personas, que es la nueva forma de esclavitud humana, prostitución forzada, mano de obra forzada, el trabajo forzado, y etcétera, ¿no? Es decir, una serie de novedades y fenómenos criminales que no hubiéramos podido pensar definitivamente con criterios de un derecho penal que apenas estaba terminando de salir de la década de los 70 y 80 cuando implementamos el Código de 1991. Y bueno, entonces la Unidad de Cooperación Judicial Internacional aquí desempeña un rol sumamente importante para enfrentar esta delincuencia organizada internacional. Y tú eres un actor fundamental en ello. ¿Cómo evalúas este trabajo institucional que se ha venido realizando desde la Unidad de Cooperación Judicial Internacional? Bueno, muy importante, ¿no? Creo que puedo decir como preámbulo que precisamente esto, el fenómeno de la globalización, la mundialización, el mundo de la economía, ingresan muchos capitales y hay una delincuencia económica que va buscando terrenos muy fértiles. Esos terrenos muy fértiles tienen ciertas expresiones, ¿no? Dentro del marco de la delincuencia económica advertimos una serie de manifestaciones, propiamente lo que tú mencionaste, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas. Tenemos que hablar también de la ciberdelincuencia, el uso de las redes de informática, los soportes digitales, instrumentos y otros de la informática que son utilizados, el child grooming sexual y otros. Y el terrorismo internacional además. Claro, más aún España inclusive tiene el ciberterrorismo, ¿no? Entonces son expresiones de la delincuencia más allá de lo tradicional que adquieren portentosas formas en su accionar antijurídico. Y eso implica necesariamente redefinir el modelo de nuestras políticas criminales, internacionales y nacionales. Y redefinir el modelo político criminal de la PC creo que importa el hacer uso de la cooperación internacional, a partir de lo cual los fiscales que están realizando una investigación acá en el Perú puedan recoger información del exterior, o sea, de los grandes casos de la mega corrupción, en este caso de Odebrecht y otras empresas transnacionales. Creo que la experiencia enseña y demuestra claramente que no solamente el Perú, sino el mismo Brasil, donde se produjo las primeras investigaciones del caso Lavallato, que tenían que recurrir a otras entidades. Tú hablaste de esta delincuencia económica que buscan el lucro, y estas personas, estos personajes públicos que utilizan el aparato público del Estado para delinquir, para lucrar y no para servir a su nación, luego de obtener ese ilícito patrimonio, lo que hacen es ocultarlo en paraísos fiscales, en paraísos offshore, en donde hay opacios o finalmente este tipo de regulaciones jurídicas que viabilizan el ingreso de grandes cantidades de activos. Entonces, tanto en este caso, por ejemplo, Brasil recurrió a Suiza para poder identificar las cuentas.
O sea, estamos hablando de una delincuencia económica que a su vez alimenta una corrupción funcional dentro del aparato público del Estado. Unos buscan el lucro, los otros también, y hacen una suerte de alianza estratégica y cometen estas graves ilicitudes que nos colocan ante graves desafíos, ante unos inmensos desafíos que tiene que asumir la justicia penal y el sistema de persecución. Y creo que la cooperación judicial internacional puede ejercer o ejerce un rol fundamental para que sobre todo los fiscales puedan tener esas evidencias de incriminación que le permita construir sus hipótesis de incriminación y así finalmente que nuestros pueblos, nuestras sociedades puedan tener justicia. La gente reclama justicia. Y lo que siempre se ha predicado o que se ha criticado en los sistemas latinoamericanos, y tú lo sabes muy bien, es que la justicia no llega a los delincuentes de cuello blanco, de cuello y corbata, ¿no? Lo que los norteamericanos nos dijeron en la criminología del siglo XX. Eso es lo que nosotros necesitamos construir, una sociedad igualitaria, que la ley penal recaiga a todos por igual. Por lo tanto, aquel que ha delinquido de las altas investiduras del poder tiene un mayor reproche de culpabilidad, por lo tanto. Entonces, tenemos que activar los aparatos de la cooperación internacional para que el sistema de persecución tenga las fortalezas, tenga la ingeniería, la inteligencia de poder enfrentar con eficacia y eficiencia. Pero eficacia y eficiencia siempre tiene que ir cubierto a la paz o en armonía con las garantías. ¿Y la Unidad de Cooperación Judicial Internacional puede actuar de oficio o es solamente cuando hay un impulso desde la propia Fiscalía y del órgano jurisdiccional? Principalmente los usuarios, si se puede decir, del sistema de cooperación internacional son jueces y fiscales, sobre todo fiscales, ¿no? Porque el sistema procesal penal vigente, ya casi en todo el territorio patrio, significa que la persecución penal es una atribución inherente a la Fiscalía. Pero hay una figura muy interesante en el ámbito de los instrumentos jurídicos internacionales, los convenios multilaterales y bilaterales, como por ejemplo lo tenemos con Brasil, que se llama la cooperación espontánea. Esto es, si por ejemplo en Brasil o en Suiza o México advierten en ciertas investigaciones que ellos están realizando en sus territorios que hay hechos que involucran y evidencias actos cometidos en el Perú, sin necesidad que un fiscal peruano lo haya solicitado, ellos nos lo remiten a nosotros directamente. Podemos canalizar. Una vez que nosotros como Cooperación Internacional, la Autoridad Central, canalizamos esa información, nuestra obligación es remitir directamente a las fiscalías competentes. Esto es, nosotros no realizamos propiamente o stricto sensu labores investigativas. ¿Cuál crees tú, Alonso, que ha sido la principal contribución de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en estos últimos años al sistema de administración de justicia del país? Bueno, al sistema de impartición de justicia, si nosotros hacemos un enfoque global macrosistémico, diríamos que mucho, ¿no? Creo que el fin de la justicia es la realización del derecho y que invoca el derecho quien tiene la pretensión punitiva es la Fiscalía. Esto es, los jueces, para aplicar una norma del derecho penal, necesitan previamente de un requerimiento del fiscal. Entonces, si el fiscal está bien alimentado, bien nutrido con las evidencias que nosotros podemos viabilizar que lleguen del exterior, esto va a significar que la justicia puede hacer bien su trabajo. Es decir, poder aplicar el derecho conforme corresponde. Es decir, cuando hay pruebas suficientes que puedan enervar ese principio de presunción de inocencia, acreditando el delito y la culpabilidad de la persona que se le está imputando, pues se le puede condenar. Porque vuelvo a reiterar, de lo que siempre se ha criticado a nuestros sistemas en Latinoamérica es la impunidad. Y creo que afianzar los instrumentos estratégicos de la cooperación internacional significa luchar contra la impunidad. ¿La impunidad qué significa? La no imposición de condenas a quienes han cometido delitos. Tenemos que finalmente cambiar la historia. Para poderla cambiar la historia en nuestro país, creo que uno de los mecanismos importantes es la cooperación jurídica internacional. Pero ¿hay algún caso emblemático del que te sientas particularmente satisfecho, jurídicamente hablando, por supuesto, ¿no? Que finalmente es tu interés? En este tiempo, este lapso de tiempo que llevas conduciendo esta unidad de la Fiscalía. Bueno, en caso de Odebrecht y otras empresas, viabilizar algunas declaraciones, interrogatorios que han servido a los fiscales para construir su teoría del caso, identificación de cuentas en Andorra, cuentas bancarias que han servido
a los fiscales para construir su tesis de incriminación, sus hipótesis y bueno, también solicitar sus medidas de coerción. También los procesos de pérdida de dominio, que se ha podido incautar gran cantidad de millones de dólares a personajes que estarían involucrados en actos de corrupción. Es decir, no es que voy a un caso en particular, yo tengo que actuar siempre firme y con la convicción de que la ley me asienta y la Constitución en todos aquellos. Solamente nosotros contribuimos al sistema. Formamos parte de este gran núcleo y esta familia del sistema de cooperación internacional y como Ministerio Público, como Fiscalía de la Nación, lo que tenemos que hacer es dar nuestras cuotas importantes para todos los fiscales. Siempre les decimos que tenemos las puertas abiertas y también a los jueces para poder contribuir a coordinar con ellos los estándares, que es lo que se necesita para elaborar sus asistencias judiciales internacionales, los requisitos de las extradiciones. Yo creo que esa es una función activa y dinámica de la cooperación internacional. Pero bueno, este es en cuanto respecta a la función que tú ejerces como funcionario público. ¿Y qué siente el ciudadano Alonso Peña Cabrera Freire? Como ciudadano, pues uno tiene tal vez sentimientos encontrados, ¿no? Una cosa es el ciudadano y otra cosa es el fiscal o la persona que como es un operador jurídico, pero el ciudadano Alonso Peña se siente muy bien consigo mismo. A veces un reconocimiento en la calle de esa cotidianidad que tenemos en nuestras propias vidas. A veces ese trabajo nos hace sacrificar puntos de nuestras propias vidas familiares. Pero a veces eso se ve recompensado cuando uno es reconocido en la calle, en un supermercado, en una tienda, en un lugar, y lo que le dicen a uno es sigue adelante, ¿no? Claro que nos dan otro tipo de frases que no las voy a anunciar acá, porque creo que no serían pero las son apropiadas. De apoyo, pero son totalmente. De apoyo. Coloquialmente, Yo, digamos, muy bien, hermano. Exacto. En la calle yo solamente veo apoyo. Sigue Veo adelante. Apoyo. El ciudadano de a pie está, creo, comprometido y sabe que la Fiscalía está actuando en contra del crimen, en contra de la corrupción. Y eso es un capital simbólico personal muy importante que a uno lo llena de satisfacción. Sí, es uno finalmente lo único que nos vamos a llevar, somos funcionarios públicos a veces de paso. Y nuestra las personas pasan, las instituciones quedan. Y somos servidores en realidad, que hemos venido a servir al país y no a servirnos del país. Sí, por el tiempo y la gestión que estemos, yo lo que quiero es realmente seguir fortaleciendo, seguir aportando con un granito de arena dentro de lo que yo pueda dentro de mis capacidades. Luego vendrán otras personas. Y lo único que se va a ir es con la satisfacción de haber servido a su patria, a su nación. Nosotros, el Ministerio Público, se debe a la sociedad. Y es a la sociedad a la única que nosotros tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo. Además nos consta tu trabajo, el que realizas profesionalmente muy bien y sabemos de la calidad honesta y profesional y personal que tú tienes. Y nosotros también nos unimos, por supuesto, aquí públicamente a la avalancha de felicitaciones que seguramente debes recibir. Para ir cerrando ya el programa, dinos, en todas estas experiencias funcionales de la cooperación judicial internacional que tú realizas, ¿cuál es el país más colaborador que se tiene con el Perú? Uy, son varios. Yo creo que abrir las puertas con lo que sucedió hace unos meses en Andorra fue abrir una puerta, con los mismos países fronterizos, con Brasil bastante. Creo que los fastidiamos mucho a la autoridad brasileña, ellos nos han dicho que dentro de los países de la región, a partir del tema Odebrecht y otro, que más asistencias han cursado es el Perú. Y soy muy orgulloso de decirlo, a pesar de que a algunos no les va a gustar que diga esto, pero el Perú, luego de Brasil, es el que más avanzado está en las investigaciones con esta delincuencia organizada. Te digo que a uno no les va a gustar, porque lastimosamente tenemos algunos sectores que finalmente que no quieren o no quieren hacer entender cuál es el verdadero trabajo que tiene que realizar el Ministerio Público en esta labor de lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Nosotros estamos muy agradecidos con muchos países, por lo que ha hecho Brasil últimamente, actualmente. Algunos países se demoran un poco más porque tú lo sabes muy bien, tú eres un operador del derecho, hay que a veces viabilizar, homogeneizar sistemas jurídicos. Algunos delitos como el lavado de activos no resulta siendo fácil finalmente solicitar una asistencia por el tema del delito previo, que después nos llevaría al desarrollo de otra entrevista. Pero yo estoy muy animado
y creo que nuestra imagen del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación a nivel internacional es muy buena. Es muy buena. Así como el Perú, por ejemplo, en el año 1997, en abril, después del rescate de la embajada, se convirtió en un país modelo, del cual nuestras Fuerzas Armadas terminaron dando capacitación a Fuerzas Armadas extranjeras en temas de rescate de rehenes. Es cierto que ahora el Perú se ha convertido desde esta perspectiva en una suerte de modelo y es bien mirado por el trabajo de la cooperación judicial internacional que se realiza en nuestro país y de lo que se da muestra públicamente a nivel nacional e internacional, ¿no? Esto es una verdad que no se puede cerrar, a despecho de algunas personas pues, que siempre están empeñadas en más bien echarle barro al buen trabajo que se viene realizando desde el Estado. Pero igual nosotros seguimos para adelante, ¿no? Igual tenemos que tener esa mirada de a futuro, ¿no? De seguir labrando, ¿no? Y de dar ese prestigio que nosotros hemos adquirido, que nuestra palabra vale, de que nuestras relaciones tienen que respetarse, que los compromisos también. Y creo que estamos en ese camino. ¿Que se puede hacer más? Evidentemente que sí. Y creo que esto queremos en un mediano y un futuro plazo, un largo plazo, dejar sentar las bases de una cooperación internacional sólida, finalmente confiable y creíble, tanto interna como internacionalmente hablando. Y para cerrar ya la entrevista y el programa del día de hoy, hablando justamente del tema a futuro, ¿qué queda por hacer en este último tramo de la gestión del actual fiscal de la Nación? Evidentemente va a haber un cambio en los próximos meses que se vienen por delante, porque ya toca, ¿no? Por mandato constitucional, pero las tareas continúan y siguen por delante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos y los proyectos que se avisoran en este plazo que tenemos hasta julio del próximo año, cuando hay un cambio de fiscal de la Nación? Bueno, ellos son muchos, ¿no? El doctor Pablo Sánchez Velarde es quien lidera esta institución a la cual todos queremos. Y los objetivos es seguir adelante, seguir afianzando realmente este camino que se está labrando de estas investigaciones, ¿no? O sea, son varios retos. Creo que hemos tenido que asumir, nuevamente, reitero, bajo el liderazgo del doctor Pablo Sánchez, una coyuntura histórica social del Perú muy difícil. Yo diría que luego de lo que sucedió en la década de los 90, esta es una criminalidad que trasciende los ribetes antes insospechados, finalmente, que podríamos. Creo que si nosotros hacemos una retrospectiva, pues no nos imaginábamos que íbamos a tener que enfrentar esta situación, pero lo hacemos con bastante hidalguía, con bastante, finalmente, convicción de las cosas, y lo que el doctor Pablo Sánchez nos ha dicho siempre es seguir adelante, siempre el apoyo de él como jefe y líder de esta institución, de lograr estos objetivos y que, bueno, terminada la gestión, quienes vengan tengan finalmente en estas bases que se han podido lograr, que se han podido finalmente soldimentar y que puedan seguir adelante y que el Ministerio Público logre tener esa credibilidad que se necesita ante la ciudadanía. Eso es lo importante. Vuelvo a reiterarle esta idea que nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la sociedad de nuestro país. Bueno, y además el hecho de que en Pablo Sánchez Velarde tenemos una persona que se ha ganado por muchos años, no solamente un gran prestigio académico, sino fundamentalmente el respeto por la condición de persona que él tiene, una persona honesta, transparente, honorable, una trayectoria intachable. Totalmente honorable e intachable, y detrás de quien existe todo un equipo también de gente de mucha valía, donde te encuentras tú precisamente, ¿no? En este ámbito de la Fiscalía. Así es. Alonso, entonces permítenos reiterarte desde la Academia de la Magistratura, y yo creo que este es el sentir general en el país, del apoyo moral, por supuesto, que nosotros te damos en la labor que vienes cumpliendo. Te felicitamos, y como ciudadano, además, permíteme exhortarte a seguir cumpliendo con esta labor. Sabemos que lo vas a seguir haciendo así porque eres un hombre que viene de toda una larga tradición familiar, ¿no? Tu padre, un gran maestro del derecho penal, y un gran ejemplo también para las generaciones, aquellas de abogados que el día de hoy ya son magistrados, son abogados en ejercicio, y que ha legado pues mucho para la historia del Perú. Y tú que recoges todo eso y la tarea que has cumplido en el Ministerio Público, y cumples y seguirás cumpliendo por largo tiempo, esperamos y sabemos que va a ser así,
te felicitamos y sigue adelante. Gracias. Muchas gracias. Y esperamos estar acá nuevamente y poder compartir esos temas que generalmente tan acuciantes y que interesan a todo el Perú. Y que nos interesan académicamente siempre y nos convoca a conversaciones tan interesantes. Con mucho gusto. Alonso, muchísimas gracias por haber estado en Referente Jurídico. De nada. Muy bien. Y de esta manera, entonces, llegamos a la parte final de nuestro programa el día de hoy. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, fiscal supremo del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, agradecemos por vuestra cordial sintonía y, por supuesto, nuestra gratitud también al mismo tiempo a JNTV por permitirnos estar presentes en vuestras pantallas a través de su señal de televisión. Con ustedes será entonces hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Muchas gracias, permiso.